¿Cuál ha sido el mejor viaje enano que has hecho hasta ahora o el que más llevas grabado en la retina? Todos se graban por diferentes motivos. Todos se graban por diferentes motivos. Marruecos es un país... Te hago así un repaso de por qué Ujú. te digo esto. Marruecos es un país que es brutal para los que nos gusta la aventura. Lo tenemos al lado de casa. Es fácil, cómodo. Tiene ese componente de aventura sin ser Irak, Afganistán. O sea, que te quiero decir que no estás tan aislado. O No sea, tienes que ir con chaleco antibalas. y te da la sensación de estar aislado, pero no lo estás tanto. Ujú. Mola. O sea, como componente aventurero mola. Aparte, es un choque cultural muy directo según te bajas del ferry, mola un Es montón. un cambio radical, ¿verdad? Sí, sí, de hecho lo llaman el shock de los 14 kilómetros. Yo ya no tanto. Yo la primera vez que fui a Marruecos fue hace... Siempre digo 10 años, pero ya deberá hacer 11 o 12. y, y fuimos con la furgo, Chris y yo, y, tío, bajarte el ferry y ver a niños esnifando pegamento en el parking del ferry fue un golpe de realidad muy duro. Uf. Ya no están así Marruecos. Marruecos ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y para mi gusto a mejor para ellos, para el componente de aventura está perdiendo un poquito, pero sigue habiendo zonas espectaculares y recónditas que molan un montón. Noruega, tío, Noruega es un país brutalmente precioso. O sea, Chris ha viajado a más países que yo y creo que coincidimos en que es un país que es increíble. Naturaleza, paisajes, es brutal. Es muy caro. Ahí está el pequeño problema. Vietnam, por ejemplo, que es el último viaje así potente que no haya sido Marruecos, que lo hicimos también. El paisaje es tan diferente, la Ujú. gente es tan diferente, la cultura es tan diferente que simplemente todo te llena. Es como decir, qué diferente todo esto, ¿sabes? En plan, que te reservas en un hotel y duermes en una habitación que es toda una planta y las separaciones son cortinas. ¿Sabes? Pero es que ellos viven así. O te metes en el norte, en el Haiyan-Lu, rozando con China, y flipas, tío. Aquello parece Avatar. O sea, es en plan paisajes como muy diferentes, que es muy llano y de repente hay un peñón de muchos metros. Mola mucho, tío. Entonces, creo que cada viaje se te graban cosas en la retina, diferentes. Tío, en otro podcast que se nos borró, me gustó muchísimo cuando hablaste de Vietnam, cómo la gente es capaz de superar lo que ha pasado. Sin embargo, aquí Esto con todo lo avanzado que es estamos, espectacular. no somos capaces de pasar página. Creo que es una de las cosas que más me llamó la atención de Vietnam. Y además es que fue según llegamos. Porque, claro, todos tenemos muy presente la rivalidad que hubo entre Vietnam y Estados Unidos. Hmm. Pero la realidad de Vietnam, que, bueno, mucha gente conocerá y otra mucha gente no, es que aquello fue una guerra civil entre vietnamitas. Hmm. Y por un lado apoyaban unos y por otro lado apoyaban a los americanos. Finalmente era sur contra norte, como normalmente siempre en las guerras civiles, no me preguntes por qué. En Estados Unidos fue igual, el norte contra sur. Y bueno, finalmente los vietnamitas del norte, con el apoyo creo que fue de Rusia, si no recuerdo mal, consiguen expulsar a los americanos y tenemos el régimen que tenemos. Bueno, el régimen comunista no es un régimen exactamente, pero es una democracia comunista, digamos, un poco porque hay elecciones, pero ya sabemos aquello un poco cómo funciona. Ujú. Y es muy interesante que según te bajas del avión empiezas a ver banderas americanas, tío. Y a mí me impactó desde el primer momento. Digo, tío, yo esto no lo tenía en mi cabeza así. Es que choca, ¿eh? A mí Choca cuando me lo mucho, contaste, choca un montón. Y ves barberos en la calle cortando y el de la típica, no se llama manta, lo que te ponen para que no te caiga el sí, pelo, son banderas de América. Hay mucha admiración a los coches americanos, hay un montón. Hay pickups Ford, las F-150, las Raptor, las Ranger. fíjate con todo lo que arrasaron allí los Estados Unidos en la guerra, Y lo que hicieron fue una o sea, barbaridad. yo siempre digo que si ya nos parece una barbaridad lo que sabemos, dale un cuarto vuelta más porque va a ser peor lo que Sí. se hizo. Hmm. Que ambos bandos hicieron cosas, ¿eh? O sea, te Sí, quiero sí, decir sí, sí, que sí. al final una guerra civil no se deja de estar matando gente de un país entre ellos por ideas políticas. Hmm. Y la forma que ellos tenían de verlo era si no nos perdonamos entre nosotros somos incapaces de avanzar. Y es muy heavy porque a día de hoy todos los químicos con los que gasearon los estadounidenses y tal, tío, siguen habiendo niños que nacen hoy en día con malformaciones por esto y son capaces de perdonar. Y nosotros aquí muchas veces es como seguimos echándonos en cara cosas que dices, tío, Sí, no lo tío, seguimos entiendo. enfrascados No lo entiendo. en Creo años que atrás, sí. el 95% de los españoles quiere que tiremos para adelante, tío. En plan de, vamos para adelante, la historia está ahí, de acuerdo. Se hicieron cosas mal, de acuerdo. Hmm. No se pueden olvidar,
¿de acuerdo? Hmm. Vamos para adelante, tío. Avancemos. Vamos para adelante. Dejemos de tirar del pasado, que el pasado, Vamos para adelante. Los como bien motores se de 2 dice, tiempos pasado nos está. gustan muchos a todos, pero los 4 tiempos nos dan menos quebraderos de cabeza, ¿no? Hombre, Pues vamos para adelante. no está claro. O sea, y hemos dejado los frenos de zapata, o sea, es que todo sigue avanzando, hay que seguir tirando para Por adelante. hilarlo, ¿no? Con el mundo de la moto, te quiero decir. Que sí. Y Vietnam me gustó muchísimo en esto. Y me pasó una cosa súper curiosa, no sé, te lo conté la última vez que grabamos. Estuvimos en el norte de Vietnam a escasos 25-30 kilómetros de la frontera con China. ¿Vale? O sea, llegamos a ver China. Y llegamos allí a un sitio de una etnia. Bueno, Vietnam es un país que tiene muchísimas etnias, o sea, es muy complicado porque tiene un montón de pequeños grupos con diferentes culturas, ¿vale? Ujú. Eso es lo que es una etnia. Y llegamos al norte, que está la etnia de los Jamón, se llama, como jamón, pero con el acento en otro lado. Y tío, llegamos al hotel y sale un vietnamita con chapela. Y le dije a Chris, hostia, llevo una chapela. Se me queda mirando y me dice, chapela, de Bilbao. Digo, ¿cómo? En español, ¿eh? Y se quita la chapela y nos estuvo contando que era su posesión más preciada porque se la regaló su abuelo, que se la había dado un militar francés, Sí. porque el norte de Vietnam creo que estuvo apoyado por los franceses durante un tiempo, si no recuerdo mal. Aquí, coger esto con pinzas, ¿eh? Y la chapela era de Bilbao, tío. Buah, De 1800 y pico, con la etiqueta bien puesta, ¿eh? buah. Y llegas allí y bajas al pueblo y todo Dios lleva chapela, tío. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Fue como súper loco. Es increíble. Es súper curioso. Es increíble. Y lo tienen como su posesión más preciada muchas veces en aquella etnia, allá arriba del todo, y se lo pasan entre generaciones, tío, la chapela. Qué bueno eso. Qué bueno. Súper, súper curioso. Estos son los viajes que más se te han grabado en la retina, pero de todos los que has tenido, ¿cuál ha sido el más duro que has realizado? El que recuerdas como complicado. A ver, cada uno tiene sus cosas. El de Cabo Norte se hizo complicado un poco, primero porque tuve un accidente, que me comí un coche y me hice mucho daño en la muñeca y no supe hasta que volví a España que me había roto la muñeca, un poco un melonazo por mi parte. Em, Se hace duro porque son 2 meses y pasan muchas cosas en 2 meses. En un viaje de 15 días te pasan cosas, pero es muy raro que te pasen tantas, ¿no? O sea, desde ir a buscar un sitio para acampar que no te daban previsión de lluvia, estás en medio del campo, te ha puesto a llover, no puedes acampar, si la moto se te queda atascada, ¿qué coño haces? Te puede pasar, pero no te pasa eso, tienes un accidente, tienes que cambiar ruedas y no contabas con ello, porque yo llevaba otro juego de ruedas, pero es que me comí 2 juegos y medio de ruedas yendo a Cabo Norte. Madre mía. El escape, en una de las caídas se me partieron los remaches y se le iban saliendo las fibras. Búscate un taller que te repare esto en Noruega, que te acepten en el día, te lo haga. Era un escape de carbono, entonces no te lo hace cualquiera, no es aluminio. Pues te pasan muchas cosas. En el 1000 dunas es un esfuerzo físico a superar. Marruecos, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo físico y el momento de bajona. En Vietnam me llevé un disgustazo porque en ninguna parte del país hacía falta el carnet de conducir internacional y justo en el norte, donde es la ruta más guapa, era obligatorio y había controles aleatorios por toda la ruta y me llevé una decepción muy heavy, ¿sabes? En plan, hostia, yo quería hacer esta ruta, que luego hice otra con otra moto que alquilé en otro lado sin problema y sin el carnet internacional, pero justo en ese sitio nadie me alquilaba una puta moto sin carnet internacional, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas duras dependiendo de cada viaje. O sea, es muy complicada esa respuesta. O sea, yo Sí. creo que cada... ¿El primero no sería el más complicado, el que hiciste de Cabo Norte? A ver, es complicado, pero... O sea, por la hostia. El accidente, ¿no? El accidente te rompe Te rompe los esquemas, todos los porque, claro, yo soy una persona media. O sea, no me falta dinero, pero no soy... No puedo ir derrochándolo. Somos todos un poco, yo creo, en el mismo estándar. Y claro, yo tenía la idea de acampar un montón, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Yo me veo con la muñeca pocha, decido alquilar una cabaña unos días para decidir qué hacer, porque no sabía qué me pasaba, el guante no me entraba. Estás solo, tus amigos están diciendo, yo voy a por ti, vamos en avión, yo me bajo contigo en avión, yo me traigo la moto, en plan, no, esperar, que yo, tío, era un objetivo, ¿no? Creo que el Cabo Norte para los moteros
Es Es un la poco Meca, ¿verdad? es el camino de Santiago para los religiosos. Sí. ¿Sabes? En plan de decir, es el llegar a Cabo Norte. Para mí es mucho más importante todo el viaje que realizas, ¿no? Y más si lo puedes hacer largo, mola mucho. Yo fui sin tocar una autopista, todo carreteras secundarias y salí desde Cádiz. O sea, yo quise hacer desde el punto más sur hasta el punto más norte de Europa que se puede llegar rodando. Que luego cuando llegas te llevas una decepción, porque Tampoco estás en es... Cabo Norte, no. Y hay una isla, o sea, hay un trozo de tierra que sale más que Cabo Norte. Y dices, tío, ¿por qué no pusieron la bola allí? O sea, que es una mata al norte, no lo entiendo. Es súper curioso. Y esto el que haya estado, si se ha fijado un poco, o sea, tú estás mirando desde el parking, tienes la bola de Cabo Norte y por aquí hay una lengua de tierra que sale más. ¿Sabes? Es decir, pues no la pusiste ahí. Es como, pues, hubiera sido un poco más norte, igual 50 o 60 metros, ¿eh? Pero... Y entonces, a ver, fue duro y sobre todo, ostras, llegar a casa y decir, tío, que tenía la muñeca rota. Yo, ¿a quién coño se le ocurre? Ojo, aguantaste, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tuve suerte de que fue la muñeca izquierda, me partí el escafoides, entonces el movimiento que yo tenía limitado era este. Si llega a ser la mano derecha, igual hay que volverse. Pero al ser la izquierda, simplemente yo metía primera, salía y todos los demás cambios eran a capón. Y la mano se apoyaba encima del manillar. Madre mía. Lo bueno que tampoco se hinchó, o sea, se hinchó, pero no se hinchó demasiado porque hace mucho frío. Es lo bueno de estar en el norte, ¿no? Sí, claro, lo bueno, por ejemplo, yo tuve el accidente y me fui, allí las áreas de descanso están bastante preparadas para acampar y acampé justo en la base de un fiordo y según llegué hice así con la mano en el fiordo un rato y aún así se puso esto que parecía un mulito de pollo, ¿no? Pero luego la gente te dice, ¿no te duele? Digo, sí, me dolía mucho. O sea, yo había muchos movimientos que no podía hacer. Todos los movimientos, por ejemplo, de recoger la tienda de campaña era imposible. O, tío, si se me caía la moto, había que tirar de valor, ¿sabes? Para levantarla y decir, pues si duele, duele. Madre Lo mía. bueno, iba muy bien equipado, no me pasó nada más. Ujú. Bueno, me di con la pantalla en los huevos y me dolieron un par de días, pero bueno, al salir por delante de la moto vieron y Impactaste contra... le di por detrás una noruega. Lo puedo decir, no miento. Y salí volando por encima del coche. Y, o sea, fue una tontería porque allí en Noruega las carreteras que van cerca de los fiordos se estrechan un poco. Ujú. Y yo iba mirando el fiordo, que ese día aprendí la valiosa lección de que si quieres mirar algo, párate. O sea, si quieres mirar algo bien, párate. Y yo iba mirando un fiordo y el coche adelante frenó porque venía un camión justo en una curva. Entonces no entraba en el camión el coche y pues yo iría a 60, 70 o algo así y de repente I believe I can fly. O sea, volé por encima del coche y a ver, realmente yo tuve la sensación de me he hecho daño en la mano tal, pero como vas tan bien protegido no tuve nada más. Mm. Y llevaba un guante muy bueno que me agarraba muy bien de aquí. Y yo creo, porque esto es muy curioso, a mí cuando yo llegué aquí la fractura me había empezado a soldar bien. ¿Vale? Yo lo achaco. Bueno, voy a seguir. Me había empezado a soldar bien. En el momento que aquí me escayolaron, me dejó de soldar y se Sí. paró. Y a partir de ahí me tuvieron que operar, meter tornillo para juntarlo bien y que fuera soldando por su cuenta. Y yo estoy convencido de que parte de que todo hubiera empezado a soldar bien fue llevar un guante bueno, con buena sujeción y mover la mano para favorecer el flujo sanguíneo. Porque quien haya tenido fractura de escafoides, que es súper típico en el mundo de la moto, porque muchas veces rompe por presión en un accidente contra el manillar, contra el suelo, se aprieta demasiado Chasca. y chasca. Y depende de dónde se parta, es un hueso que es bastante complicado de que suelde por sí solo, porque solo tiene una entrada de sangre. Como te pille regulero, se necrosa y te lo tienen que quitar. Buah. Y te hacen un injerto de hueso de cadera. Entonces yo creo que simplemente el ejercicio diario de embraga, tal, no sé qué, y tener que hacer vida normal estando solo, Ujú. hizo que empezara a soldar. Y luego, pues eso, 6 meses escayolado aquí esperando a que soldase y no soldó.